Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos. Mientras se van incorporando más participantes. Hoy tenemos en este webinar de Learning Genomics o vamos a asistir a la ponencia del doctor Álvaro Pinto. Álvaro Pinto es oncólogo médico en el Hospital La Paz en Madrid. Es experto en el área de urooncología y tiene una dilatada trayectoria no solo asistencial, sino también docente de investigación, tanto translacional como clínica, con ensayos clínicos, y tiene muchísima experiencia no solo en la parte teórica, sino que yo creo que lo más interesante en la parte práctica, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro, por compartir con nosotros este rato y tu sabiduría. ¿Eh? Y nada, dar las gracias como siempre, tanto a Health in Code como a la Fundación ECO por apoyar este proyecto. Y nada, os recuerdo que bueno, habrá una ponencia del doctor Pinto durante 20-25 minutos más o menos. Luego podréis a través del chat hacer todas las preguntas o comentarios que consideréis, yo se los transmitiré. Y también comentaros que aparecerá un QR tanto ahora como al final para que podáis rellenar el control o el cuestionario de calidad para que bueno, pues sigamos mejorando un poco estas ediciones, que ya van tres, de Learning Genomics, para adaptarnos un poco a las necesidades de la audiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que si te parece, Álvaro, todo tuyo y como he dicho antes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la presentación y por la invitación a participar. Mientras voy compartiendo la pantalla, bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de los conceptos más importantes en cáncer de próstata, pero también, como se ha dicho, de una forma bastante práctica, porque es verdad que es un campo muy amplio en el que además han surgido muchos datos en relativamente poco tiempo y en un panorama en el que hay multitud de opciones de tratamiento sistémico que son eficaces, con lo cual integrar todo esto pues, puede llegar a ser complejo. Entonces, ya digo, vamos a rascar un poquito la superficie y sobre todo centrándonos en los datos clínicos de los que disponemos, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Todos sois más o menos conscientes de que, bueno, de que el cáncer de próstata, primero, es una neoplasia, es un tumor relacionado de forma muy íntima, ¿no? Con el equilibrio hormonal y con la testosterona, y que es verdad que la mayoría de los pacientes se presentan con una enfermedad localizada y son potencialmente curables. De hecho, la mayoría se curan. Es cierto que nosotros, como oncólogos médicos, pues tenemos un posible sesgo de que realmente la mayoría de los pacientes de cáncer de próstata que vemos son los que no han ido tan bien como uno esperaría en su fase de enfermedad localizada o ya se han presentado con una enfermedad avanzada. Por lo tanto, es un tumor muy común que globalmente tiene un buen pronóstico, pero todavía muchos pacientes mueren de cáncer de próstata, con lo cual todas las estadísticas van más o menos en la misma dirección. Estas son las estadísticas de Estados Unidos. El primer tumor en incidencia de largo frente al segundo, unos 300.000 casos al año en Estados Unidos. En España estamos entre unos 35.000, 40.000 casos nuevos al año de cáncer de próstata. Y la mortalidad, es verdad que si vemos el gap, ¿no?, que hay entre los casos nuevos y las muertes estimadas al año, pues es muy grande, pero aún así, en números absolutos, estamos hablando de unas 35.000 muertes al año por cáncer de próstata en Estados Unidos. En España estaríamos unas 6.000, 8.000. Con lo cual, insisto, es un tumor que globalmente va bien, pero aún así el número de muertes y de morbilidad significativa que causa es muy, muy importante y es un problema de primer orden clínico, ¿no? A esto, como digo, se ha añadido que en los últimos, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, pero ya desde hace pues varias décadas, hay multitud de tratamientos sistémicos que han aumentado supervivencia global, ¿no? Que es bueno, el gold estándar que siempre buscamos los oncólogos, ¿no? También términos de eficacia más intermedios, pero supervivencia global se incrementa con multitud de tratamientos sistémicos. Y esto hace pues, que sea un manejo complejo, con muchas opciones, pero también en pacientes que habitualmente son añosos o tienen comorbilidades y que, bueno, pues hay que integrar un poco el beneficio esperable de estas terapias sistémicas y de otras terapias más localizadas o más en fases iniciales de la enfermedad con la toxicidad que pueden causar, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué tenemos que aprender sobre genómica? Aprender, ya digo, probablemente no todo el mundo necesite la misma profundidad de conocimiento, pero sí tener unas mínimas bases para interpretar todo lo que va a venir, ya está aquí y va a venir más en el futuro muy, muy cercano. El cáncer de próstata, como digo,
se conceptualiza como una enfermedad de buen pronóstico. Sin embargo, desde el inicio ya es heterogéneo. Este es el Cancer Genome Atlas clásico de 2015, que veis, pues bueno, las típicas gráficas que probablemente los oncólogos entendamos muy poquito y otros compañeros entienden mucho más que nosotros, pero sobre todo lo que es importante y por eso he traído esta diapositiva es que esto es cáncer de próstata localizado. Son tumores primarios localizados y ya se ve una muy alta heterogeneidad, es decir, que no todos los tumores son iguales y aunque globalmente el pronóstico del cáncer de próstata localizado es bueno, no hay un cáncer de próstata. Hay un montón de, llámalo subtipos, llámalo clústeres, pero hay un montón de alteraciones que ya se pueden encontrar inicialmente en la enfermedad localizada. Por supuesto, también sabemos que en la enfermedad avanzada hay pues, también múltiples alteraciones genómicas y se estima, probablemente de forma un poco optimista en este artículo, pero es verdad que se estima que aproximadamente el 90% de los tumores, cuando llegan a una fase metastásica resistente a castración, pueden ser portadores de alteraciones genómicas clínicamente accionables. Ya veremos que esto, bueno, no siempre es del todo así, pero esto es en cáncer de próstata ya metastásico. Y como tercera pata, cáncer localizado, cáncer metastásico, pero también el riesgo que hemos ido conociendo en los últimos años de que las mutaciones asociadas a defectos de reparación del DNA tienen un componente hereditario que ya tenemos más interiorizado en otras entidades como cáncer de mama ovario, pero que en cáncer de próstata, con el desarrollo de fármacos de inhibidores de PARP, pues se vio, depende un poco, ¿no? La incidencia o la prevalencia de estas alteraciones en línea germinal, pero que está en torno a un 12-15% dependiendo de las poblaciones. Y que además, este es el artículo clásico, ¿no? De Pritchard del New England del 2016, pero hay otros que nos vienen a decir que criterios clínicos de edad o de carga familiar que sí que nos orientan en otras neoplasias a predecir qué pacientes pueden tener un mayor riesgo de ser portadores de alteraciones germinales, no parece ser tan decisorio en cáncer de próstata. No parece que nos pueda orientar tanto y la conclusión que establecen en este artículo es que podría ser interesante, dado que en torno a un 12%, más de 1 de cada 10 pacientes tienen mutaciones en línea germinal, examinar a todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Como digo, esto es exclusivamente en línea germinal. Por lo tanto, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que el cáncer de próstata ya es heterogéneo genómicamente, que en la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata avanzado podemos encontrar alteraciones que podemos hacer algo sobre ellas, que son accionables, y que aparte las alteraciones en línea germinal son frecuentes y que tienen implicaciones, como veremos, tanto para pronóstico, para tratamiento, pero también para todo lo que tiene que ver con consejo genético. Pero todo esto que estamos hablando es realmente accionable, porque podemos encontrar mutaciones que teóricamente pueden tratarse o pueden, targetearse, ¿no? Atacarse con tratamientos dirigidos, pero realmente es accionable. En este estudio que hemos visto hace unos minutos, ¿no? En el SEAL de Robinson de los tumores avanzados, se ve que al final son muestras de cáncer de próstata metastásico resistente a castración de diferentes orígenes, ganglio, hueso, metas hepáticas o metas de partes blandas y que encuentra, en resumen, 4 principales grupos de alteraciones que son relativamente frecuentes. Las alteraciones en el receptor de andrógenos, mutaciones, amplificaciones, etcétera, etcétera, tanto en el receptor como en genes íntimamente relacionados, por ejemplo, FOXA1 o SPOP. Luego, alteraciones en la vía de PI3 quinasa AKT-mTOR. También son frecuentes las alteraciones en la vía de Wnt y las alteraciones, por último, en lo que hemos comentado al principio, ¿no? En vías relacionadas con la reparación del DNA. Pero si esto lo intentamos trasladar a la clínica, las alteraciones en receptores de andrógenos están en fases avanzadas, ensayos clínicos, es verdad, con múltiples estrategias que podéis ver ahí y otras, ¿no? Degradadores de receptor de andrógenos, nuevos inhibidores de citocromo, inhibidores de la biosíntesis de testosterona, inhibidores del dominio N-terminal del receptor de andrógenos y otras. Pero está todo en fase de ensayo clínico. Muchos de ellos, insisto, ya en fase 3. O sea que si cumplen con lo que parece que podrían mejorar los resultados, llegarán a la clínica, pero todavía no están en la clínica. Inhibidores de PI3 quinasa, a día de hoy hemos tenido varios intentos. El gran fase 3 con ipatasertib, el Ipatansel 150, fue estadísticamente positivo, clínicamente negativo y con una importante toxicidad y de hecho pues no se usa en práctica clínica. Es verdad, veremos al final que tenemos una nota de prensa de hace unos meses de capivasertib en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Se supone que el estudio es positivo, pero a día de hoy todavía no tenemos datos. Todos entendemos que se presentarán próximamente en un congreso. En la vía de Wnt, a día de hoy, en cáncer de próstata, no tenemos nada cerca, ni nada, por supuesto, aprobado, y donde sí que ha habido un éxito, ya veremos hasta qué grado, ¿no? Pero ha habido un éxito en todo lo que ha sido fármacos, inhibidores de PARP en este caso, dirigidos
a este mecanismo, ¿no? ¿Cuáles son los principales datos clínicos que han hecho que, sobre todo, los inhibidores de PARP se estén incorporando, se hayan incorporado ya como una de las opciones estándar en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico? Hay muchísima información, ya digo, está aparecido en los últimos 3 años y si somos exhaustivos estamos aquí hablando 5 horas y no es el caso. Entonces, vamos a agrupar solo los principales ensayos fase 3. Tenemos ensayos de inhibidores de PARP en monoterapia e inhibidores de PARP en combinación con nuevos agentes hormonales. Si empezamos por los ensayos de monoterapia, tenemos el estudio Profound con olaparib y el estudio Triton 3 con rucaparib. El estudio Profound es el primero que se publicó en el New England en el 2020. Son pacientes con cáncer de próstata resistente a castración, metastásico, que hubieran recibido al menos un nuevo agente hormonal. Hay dos cohortes, siendo la cohorte principal, objetivo del estudio, la cohorte A, pacientes con alteraciones en BRCA1, BRCA2 o ATM, que se randomizaron a olaparib o a el tratamiento de elección del investigador, que fue la hormona que no hubieran usado. Realmente, en la práctica clínica se hizo secuenciación hormonal. Este es el primer estudio con inhibidor de PARP en cáncer de próstata que demuestra, aumento en supervivencia global. En esta cohorte A, pacientes BRCA1, BRCA2 o ATM, de forma global, por intención de tratar, 0,69 de hazard ratio. Si se ajusta por el crossover, el beneficio, como es esperable, es todavía mayor en supervivencia global. La tasa de respuestas es claramente superior para olaparib frente al tratamiento estándar, que prácticamente no había respuestas, y en olaparib hay respuestas por RECIST en 1 de cada 3 pacientes. Y sí que es verdad que empezamos a encontrar, bueno, una toxicidad no tan nueva a lo mejor para otros compañeros que tratan otras neoplasias que están más habituados, pero sí toxicidad sobre todo en forma de anemia grado 3-4 en más de un 20% de los pacientes, y luego náusea, astenia, etcétera, etcétera, ¿no? Que se asocia de mayor o menor manera a todos los inhibidores de PARP. El otro ensayo en monoterapia es el Triton 3, muy parecido al anterior. Es verdad que en el Profound los pacientes, aparte de haber recibido agente hormonal, podían haber recibido quimioterapia y de hecho el 67% habían recibido docetaxel. El Triton, la diferencia es que tenían que haber recibido un nuevo agente hormonal, pero no podían haber recibido quimioterapia. Los pacientes también, portadores de alteraciones en BRCA o ATM, la comparación es de rucaparib frente a docetaxel o hormona. Aquí te permitían escoger también docetaxel porque no habían recibido quimioterapia previamente. En este caso, el objetivo principal del estudio, que es supervivencia libre de progresión radiológica, se cumple. Rucaparib es superior al tratamiento estándar, prácticamente duplica la PFS en la aprobación BRCA y también en toda la población por intención de tratar. Es verdad que si comparamos o docetaxel o agente hormonal como brazo estándar, parece que los resultados de docetaxel son mejores como brazo estándar que una secuenciación hormonal. No es la comparación directa, ni mucho menos es el objetivo del estudio. Aquí influyen muchos factores, ¿no? Porque esto era elección del médico tratante, pero en cualquier caso, rucaparib es superior tanto a docetaxel como a nuevo agente hormonal. Podríamos pensar que en ausencia de inhibidor de PARP usa docetaxel, que parece que tiene mejores resultados que la hormona, pero eso es un hallazgo indirecto, ¿no? de este estudio. Se acaba de actualizar la supervivencia global, análisis final en ASCO-GU hace menos de un mes, y no se cumple el objetivo de supervivencia global. Más del 70% de los pacientes del brazo control cruzaron a rucaparib a la progresión, que esto obviamente puede haber influido, pero no podemos decir que hay un beneficio en supervivencia global, al menos dentro del ensayo. Estos son los dos ensayos con monoterapia de inhibidor de PARP. Y tenemos 3 ensayos fase 3 con combinaciones de agente hormonal con inhibidor de PARP. El Propel, abiraterona olaparib, el Magnitude, abiraterona niraparib, y el Talapro-2, enzalutamida talazoparib. El Propel, que fue el primero también del que tuvimos resultados, es un ensayo en primera línea de cáncer de próstata resistente a castración, metastásico. Aquí no se hizo estudio de mutaciones de forma prospectiva o antes de entrar en el ensayo, se hizo todo retrospectivo, con lo cual se incluyeron todos los pacientes. Y se randomiza abiraterona placebo versus abiraterona olaparib. El objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica, es positivo, tanto por investigador como por comité revisor independiente central. Aumenta claramente abiraterona olaparib frente a abiraterona. En cuanto a supervivencia global, no llega a la significación estadística, podemos ver que está ahí rozando, entre comillas, pero no llega a la significación estadística en el análisis final de supervivencia global abiraterona olaparib frente a abiraterona placebo. Sí parece que el beneficio es mayor en los HRR que en los
vamos, en los HRR deficient, en los portadores de alteraciones en los mecanismos de recombinación homóloga, que en los que no lo portan. Pero como digo, este análisis se hace post hoc y de forma retrospectiva de todos los pacientes incluidos. No es un criterio de estratificación ni se conocía el estatus mutacional antes de incluir a los pacientes. Pero parecería que si hay algún paciente que se beneficia de esta combinación en supervivencia global, son los HRR deficient. El magnitud es distinto, aparte de por el inhibidor de PARP, obviamente, es abiraterona placebo versus abiraterona niraparib, pero aquí es un estudio dirigido por biomarcador. Es decir, que primero se hace el panel para ver el estatus de biomarcador. Ahí podéis ver que es BRCA1, BRCA2, ATM, pero también otros genes. Y hay dos cohortes distintas, biomarcador positivo y biomarcador negativo. La cohorte de biomarcador negativo se cerró en el primer análisis de futilidad porque se vio que no había ningún beneficio de añadir niraparib. Y en la cohorte de biomarcador positivo, si escogemos los BRCA1-2 solo, hay beneficio en supervivencia libre de progresión radiológica, que es el objetivo primario del estudio a favor de la combinación. También hay una mayor tasa de respuestas tanto en todos los que portan alguna alteración HRR, como también si nos restringimos al grupo que al final es el más frecuente, que es mutaciones en BRCA1, BRCA2. Al igual que en el Propel, por intención de tratar, no hay beneficio en supervivencia global de la combinación abiraterona-niraparib. Hay un análisis multivariante preespecificado, preplanificado en el estudio, ajustando por factores pronósticos, y ahí se alcanza la significación estadística para supervivencia global, aunque podemos ver que tampoco es de una gran magnitud, pero insisto, no es por ITT, es en un tirabuzón estadístico, permitidme, pero no es un beneficio en supervivencia global por intención de tratar. Y el último de estos tres ensayos de combinación es el estudio Talapro 2, un estudio con enzalutamida en vez de abiraterona y con talazoparib frente a enzalutamida. Aquí el diseño en cuanto al testing de biomarcador es, no sé si decir mixto, es una mezcla entre el Propel y el Magnitud. Se hace de forma prospectiva, de hecho es un criterio de estratificación de entrada en el ensayo. La cohorte 1, que es la principal del estudio, es para all comers, es decir, para tanto HRR mutado como non-deficient or unknown. Y luego hay una cohorte 2 que se publica más tarde en la que se enriquece solo con pacientes mutados. Pero el objetivo principal del ensayo es la cohorte 1, es decir, son pacientes mutados y no mutados, pero su estatus mutacional se sabe antes de la entrada en el ensayo y de hecho es un criterio de estratificación. Ya tuvimos en el 2023 los resultados de PFS radiológica, que es claramente positivo para enzatalazoparib versus enzalutamida. En el análisis final que se ha presentado también en ASCO GU hace menos de un mes en San Francisco, se ve que en el análisis final preplanificado para población no seleccionada, es decir, independientemente del estatus mutacional, hay un beneficio en supervivencia global a favor de la combinación de enzalutamida-talazoparib comparado con enzalutamida placebo. Y el elefante en la habitación, ¿no? Pero realmente, ¿por qué funciona un inhibidor de PARP en pacientes no mutados, ¿no? Hay un cierto, que se dice, ¿no? Hay un cierto crosstalk entre las vías de receptor de andrógenos y las vías de PARP. Bueno, lo que se vio en este estudio es que en los subgrupos de pacientes que no tienen alteración en BRCA, ni en HRR, ni en tumor, ni en biopsia líquida, ni en DNA tumoral circulante, hay un beneficio en supervivencia global. Es decir, que podríamos pensar que algo hay, aparte de la propia alteración en los mecanismos de reparación del DNA, que juntando un inhibidor de PAR con un tratamiento hormonal aumentan su eficacia. Pero no creo que haya alguien que sepa exactamente a qué se debe. Pero sí se puede decir que aumenta supervivencia global independientemente del estado mutacional. Al menos esto es lo que nos aporta este ensayo. Esto es un poco un resumen de las características de estos 5 grandes ensayos en cuanto al tipo de pacientes que se han incluido, el estatus HRR que se exigía para la entrada en el ensayo, el beneficio en supervivencia. A día de hoy, supervivencia global estrictamente por intención de tratar, solo han demostrado el Profound con olaparib en monoterapia y el Talapro 2 con enzalutamida talazoparib. Y también el tema de los approvals, quiero decir, de la regulatoria es un poco rara. De hecho, es un ejemplo poco frecuente, el inhibidor de PARP en próstata, en el que la EMA es menos restrictiva que la FDA. La EMA, tanto Propel como Talapro, lo aprobó para all comers, mientras que FDA lo aprobó inicialmente o BRCA o HRR, dependiendo de cada uno de los ensayos. Es posible que con los resultados del Talapro esa aprobación FDA solo para HRR pues se enmiende y vayan a all comers, pero a día de hoy esta es la situación regulatoria por FDA y por EMA. ¿Y qué situación tenemos en España? Spain is different, pues para esto también, porque realmente
tenemos precio reembolso de enzalutamida talazoparib. Es el único inhibidor de PARP con el que hay un acuerdo de financiación desde ahora, desde el 1 de enero. Si uno lee la ficha técnica, pues esto es extraído directamente de la ficha técnica, la indicación de talazoparib en cáncer de próstata, en combinación con enzalutamida, pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a castración, en los que la quimioterapia no esté clínicamente indicada. Es un cajón muy amplio. Y de hecho, cuando vamos a la sección de selección de pacientes, estrictamente pone literal, no es necesario realizar pruebas genómicas para la determinación de alteraciones para seleccionar a los pacientes. Esto es la ficha técnica. Sin embargo, el acuerdo de financiación, también copiado de ahora, del nomenclator de febrero de 2025, es que la indicación autorizada es la que es, pero la resolución del expediente de financiación es que la indicación autorizada está restringida a la financiación a pacientes con mutaciones en genes BRCA1, 2, germinal y osomática. Es decir, que aunque la ficha diga que no hay que hacer pruebas, para que lo paguen hay que hacer pruebas. O sea, que esta es la situación que tenemos en práctica clínica a día de hoy, ¿no? Hay muchas preguntas y es imposible responderlas todas. ¿Empezamos por somático o empezamos por germinal? Si empezamos por somático, perderemos menos alteraciones. Si empezamos por germinal, probablemente perdamos la mitad, pero somático muchas veces, pues la muestra no es la mejor, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? ¿A todos los pacientes al diagnóstico? ¿A todos los pacientes en enfermedad metastásica? Cuando realmente lo necesitemos para decidir qué ponemos en esa línea. ¿De dónde la muestra? Del tumor primario, que a lo mejor lleva 15 años embebido en parafina y la calidad del material genético conservado es peor, de una meta ósea, de una meta visceral. ¿Y a qué pacientes? ¿A todos? ¿Solo a los resistentes a castración? ¿Aquellos con historia familiar? Aunque ya vemos que la historia familiar aquí ayuda, pero no es tan definitoria como en otras enfermedades. Y luego, en cuanto al tratamiento, monoterapia o combinación, en un mundo ideal, quiero decir, en el que pudiéramos acceder a todo, ¿no? ¿Cómo integramos estos datos en la secuencia con otros tratamientos que hayan recibido los pacientes? Y para la monoterapia, antes o después de la quimio, el Profound es casi todos los pacientes habían recibido quimio previamente, aparte del nuevo agente hormonal, con el Tritón ningún paciente había recibido quimio previa. Para todos los pacientes, para HRR, solo para BRCA 1, 2 y también la toxicidad, que también está ahí, es una toxicidad nueva, entre comillas, para los que nos dedicamos a cáncer de próstata, toxicidad hematológica, anemia, neutropenia, trombopenia, astenia, náuseas, o sea, es un fármaco que hay que saber manejar bien para conseguir un rendimiento óptimo. Y esta es la situación que tenemos a día de hoy, pero como digo, esto va a cambiar y al menos por lo que parece, a relativamente corto plazo. Tenemos estudios de inhibidores de PARP en enfermedad más precoz, no resistente a castración, sino en pacientes metastásicos sensibles a castración. Este es el esquema del Talapro 3, que es igual, enzalutamida placebo versus enzalutamida talazoparib, pero como digo, en una fase de hormonosensibilidad. También tenemos, por ejemplo, hay muchos más, me he ceñido un poco a los fases 3 que ya están más próximos a tener resultados. Este es el estudio Amplitude, igual en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible con alteraciones germinales o somáticas HRR y es abiraterona versus abiraterona niraparib. Y también tenemos lo que comentábamos al principio, el estudio Capitelo, que son pacientes en los que tienen en cáncer de próstata hormonosensible metastásico y que tienen alteraciones en PTEN, pérdida de PTEN, y se randomiza a abiraterona versus abiraterona capivasertib. Como digo, nota de prensa de noviembre, finales de noviembre del 24, si no recuerdo mal, en los que nos vienen a decir que hay un aumento estadísticamente significativo y clínicamente relevante en supervivencia libre de progresión radiológica. Entendemos que esto en ASCO posiblemente estén los resultados porque en ASCO GU no se llegó a presentar. Así que para terminar, el genomic profiling, el estudio genómico del cáncer de próstata, tiene múltiples implicaciones. A día de hoy ya empieza a tener implicaciones para decisiones terapéuticas en un paciente de forma individual y ya la tiene desde hace tiempo en cuanto a cáncer familiar o consejo genético cuando hay alteraciones en línea germinal. Por esa razón, en mi opinión, es clave implementar el genomic testing en estos pacientes por la información que nos aporta y porque en el futuro muy cercano necesitaremos saber algo más que BRCA. Probablemente PITEN, estudio Capitelo, aberraciones, alteraciones en receptor de andrógenos, que van a llegar datos que todos pensamos que pueden ser positivos, otras alteraciones que predicen resistencia o sensibilidad a tratamiento hormonal o a quimioterapia, como SPOP, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todos pensamos y vemos a lo mejor a otros compañeros de otras neoplasias que ya tienen más implementada, ¿no?, lo que es la medicina de precisión,
pensamos mucho que podemos estar cerca, pero creo que también hay que ser realistas y creo que no estamos aquí, sino que estamos aquí. Es decir, estamos empezando a hacer medicina de precisión, pero no tenemos muy claro ni cómo, ni a quién, ni cuándo, y también tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos ofrecer a un paciente en cuanto a tratamiento sistémico cuando encontramos estas alteraciones. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y abierto a todas las preguntas o comentarios que queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido una revisión exhaustiva y bueno, y que has dejado abierta un montón de preguntas que yo te voy a devolver. O sea, Ya, que ya. estas preguntas, pero bueno, como veo aquí que hay un par de Sí, sí. preguntas, vamos a ir primero con las preguntas de los asistentes. Dice, bueno, Álvaro, excelente y clarificadora presentación. Mi pregunta, en los pacientes con otras alteraciones HRR, ¿deberíamos apretar, yo estoy Sí, leyendo sí. literal, Sí, ¿deberíamos sí. apretar a nuestros reguladores para poder ofrecerles IPAR a todos o alguna mutación en concreto? A ver, es una muy buena pregunta y yo creo que es cuanto más empecemos a testar, más nos vamos a encontrar con este tipo de alteraciones, que es verdad que son muy poco frecuentes. PALB2, yo apretaría. Por ir a ejemplos claros, hablando en práctica. Si hay una alteración en PALB2, yo apretaría. PALB2 es BRCA. O sea, tiene una relación muy íntima y son muy poco frecuentes en cáncer de próstata. CDK12 no lo tengo tan claro. ATM no. ATM en todos los estudios, por ejemplo, tanto en el de Rucaparib como en el de Olaparib, se ve que ATM es un mal predictor de eficacia a los inhibidores de PARP y de hecho se están desarrollando inhibidores de ATR que está relacionado con ATM específicamente para portadores de mutación ATM. Entonces es verdad que no todas las mutaciones son iguales, pero son tan infrecuentes que es muy difícil generar datos fiables, ¿no? Yo creo que además esto pues creo que nos compete casi más, entendedme, a la academia que no a una industria en concreto unas alteraciones tan poco frecuentes y un esfuerzo en agrupar datos, ¿no? Y ver qué pasa con los pacientes RAD51, los pacientes CHEK2, los pacientes CDK12, pues yo creo que eso o lo hacemos entre todos o es muy difícil que una iniciativa privada venga a resolvernos esa respuesta. Pero ya digo, PALB2, sí, inhibidor de PARP. CHEK2, probablemente también. ATM, probablemente no. Pero bueno, iremos conociendo más cuanto más testemos a los pacientes. Vale, otra pregunta dice, muchas gracias Álvaro, excelente presentación. Las pruebas de secuenciación también nos arrojan tasas de mutaciones e inestabilidad. ¿Puedes Ujú. darnos tu opinión en metastásico, en cáncer de próstata metastásico con inmunoterapia? Lo mismo, cuanto más lo testemos, más encontraremos. Es verdad que es poco frecuente, o sea, una inestabilidad de microsatélites se estima que es en torno a un 0,3-0,5% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico, agrupando hormonosensible y resistente a castración. Y es verdad que en el ensayo, bueno, sí, en el ensayo, en el estudio de Pembro agnóstico, no hay ninguna próstata. Que, a ver, en teoría es agnóstico, ¿no? ¿Por qué no va a funcionar en una próstata si otros tumores que tienen esta alteración funciona? Yo, a ver, si encontrara alguno, pues igual apretaría por la inmunoterapia porque podemos conseguir algo diferencial que no vamos a conseguir con otros tratamientos en una fase metastásica de la enfermedad. Pero es algo muy, muy infrecuente. Pero si lo encontramos, yo intentaría. Tampoco sería mi primera opción. Creo que habría que al menos un tratamiento estándar inicialmente verlo para ver cómo va y tener esa inmunoterapia en la recámara. Tampoco lo dejaría para muy al final. Lo tendría posicionada entre mis primeras alternativas, pero a lo mejor tampoco empezaría por inmunoterapia. Creo que no hay evidencia suficiente porque tenemos que pensar que en cáncer de próstata, sobre todo en primera línea de hormonosensible, por ejemplo, un tratamiento hormonal, sin más, te da globalmente una PFS de 4 años. A ver, quiero decir, es difícil, que la inmunoterapia mejore eso. Es una herramienta más, pero no creo que desbanque de forma clara otras opciones terapéuticas. O sea que yo creo que si encontramos inestabilidad en algún paciente, esa opción la tenemos, pero es una opción más. No creo que sea una opción que desbanque al resto, ¿no? Álvaro, en relación con esto, ¿tenemos algún ensayo con inmunoterapia en próstata aquí en España ahora mismo? Pues mira, ha habido un montón, pero el problema es que han sido todos universalmente negativos. Sin selección de pacientes, obviamente, porque primero tampoco sabríamos cómo seleccionarlos, pero desde el primer ensayo con ipilimumab, 2010, Ujú. ipilimumab después de una dosis de radioterapia sobre metaósea, negativo. Ipilimumab prequimioterapia, negativo. Atezolizumab con enzalutamida, pembrolizumab con enzalutamida, pembrolizumab con docetaxel. Ha habido muchos. Olaparib con pembrolizumab combinados. Todo ha sido universalmente negativo. Entonces es verdad que
La próstata es un tumor frío, como se conceptualiza, ¿no? Globalmente, es verdad que hay un subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar, pero no sabemos quiénes son. Entonces, ese pequeño grupo de pacientes que podría beneficiarse diluido entre un magma de pacientes que no se benefician absolutamente nada de la inmuno, pues ha llevado a lo que los ensayos en fase 3 en población no seleccionada sean todos negativísimos. Entonces, hay nuevas formas de inmunoterapia, anticuerpos Te iba a preguntar biespecíficos, ahora, eso te iba a decir. STIP1, el saluritamig, por ejemplo, tiene muy buena pinta. Mm. CAR-Ts o similar a CAR-Ts, el Poseida también está en marcha, o sea, pero no es una inmunoterapia anti-PD1, anti-PDL1, es el siguiente paso. Bueno, tenemos el ejemplo de la mama triple negativo, ¿no? Es Ujú, decir, oye, al final probablemente es lo que tú dices, identificar que debe haber un subgrupo probablemente muy pequeño, pero de ujú, pacientes que respondan y además que respondan muy bien, ¿no? Pero claro, hay que sí, ujú, identificarlo y saber cuál es. Hay una ujú. pregunta aquí, vale. ¿El uso de lutecio o radium en los pacientes seleccionados para inhibidores PAR puede impactar en las medidas de desenlace esperadas para ellos? A ver, el tema es que todavía no tenemos tanta experiencia ni tantos largos tratamientos. Es verdad que lutecio, radio, inhibidores de PARP, pues bueno, pues son mielotóxicos. Y no tenemos tanta experiencia de largos tiempos de tratamiento. Es verdad que, por ejemplo, no hay reportados síndromes mielodisplásicos ni leucemias agudas. Hay estudios de lutecio después de radio 223, por ejemplo, y no hay un aumento de toxicidad hematológica claro, pero yo creo que hay que tener una cierta precaución según vamos incorporando tratamientos que pueden afectar a la médula ósea de una manera distinta a lo que estamos habituados con la quimioterapia. Y sobre todo cuando vayamos incorporándolos a fases cada vez más precoces de la enfermedad, porque ya tenemos ensayos con inhibidores de PARP en cáncer de próstata localizado, de alto riesgo, y con lutecio en cáncer de próstata localizado, de alto riesgo. Esos pacientes van a vivir muchos años y van a estar expuestos a un tratamiento mucho más largo. Entonces, habrá que ser meticulosos recogiendo la información de seguridad para que cuando lo usemos, como digo, en pacientes con una enfermedad más precoz y con un tiempo de tratamiento esperanzadoramente más largo, pues tengamos toda la información de seguridad también para saber que nos estamos exponiendo a un riesgo de una toxicidad muy severa, ¿no? Como es una toxicidad medular. Pregunta otro compañero, dice, en el estudio somático de cáncer de próstata metastásico, ¿recomendaría rebiopsiar o con biopsia líquida sería suficiente? Gracias. Muy buena pregunta, es una de las de los múltiples interrogantes que había, ¿no? La biopsia o sea, la biopsia líquida cada vez va teniendo mejor rendimiento, pero le falta. Es verdad que no es siempre tan concordante. El problema que tenemos con la próstata es que, perdón, si viene de un diagnóstico de un tumor primario localizado, muy probablemente esa muestra tenga 8, 10, 12 años y sean uno o dos cilindros. Tampoco mucho más, a lo mejor un poquito más ahora, ¿no? Entonces hay poco material y mucho tiempo conservado en parafina. La enfermedad metastásica es predominantemente ósea y una biopsia ósea, aparte de que es molesta y puede ser dolorosa, pues todo el proceso de calcificación previo a la fijación, pues hace que la calidad del DNA sea muy mala y la mayoría de los resultados, bueno, de los análisis hechos en biopsia ósea son no informativos. Entonces, claro, hacer pasar por una biopsia ósea a un paciente para, si sabes que casi seguro que va a ser no informativa, pues bueno, hay que pensárselo. ¿Qué es lo ideal? Pues metaganglionar, metavisceral, pero claro, eso es lo que primero, pocos pacientes tienen afectación visceral, al menos de inicio en un cáncer de próstata, y muchas veces la afectación ganglionar no es accesible. Entonces, al final, pues bueno, lo óptimo es enemigo de lo mejor muchas veces. Usa la muestra que tengas. Y si vas a rebiopsiar, rebiopsia o hígado o ganglio. Yo rebiopsiar hueso a día de hoy me cuesta, porque realmente el rendimiento es casi mejor el del primario que el del hueso. Y en cuanto a la biopsia líquida, ya digo, yo creo que va a ser al final la solución, pero bueno, tiene que ser un poquito más, bueno, más profunda o que nos dé más datos porque hay muchas alteraciones que se siguen escapando, ¿no? En biopsia líquida. Vale, mientras van haciendo otra pregunta, yo tenía aquí alguna serie de cosas. Vamos a ponernos en una situación. Tú estás en consulta y llega un paciente con un cáncer de próstata localizado. ¿Hay Ujú. algún subgrupo de pacientes a los que tú ya le pedirías un estudio molecular? Vamos a olvidarnos de la parte preventiva familiar, ¿no? Sino Sí. como que te Ujú. ayude a ti a decidir a lo mejor un tratamiento adyuvante o lo que sea. Cuéntanos. Claro, a ver, esto es, pues eso, lo que has dicho tú, consulta y práctica clínica, porque no hay ningún Por ensayo ni eso, ningún por eso. dato que nos diga, que nos dé esa respuesta, ¿no? Por un lado, o sea, el primer consenso que se hizo bueno, de consejo genético de cáncer germinal para próstata, el consenso de Filadelfia, que fue ya, bueno, fue en el 2019, se publicó en el 20, te viene a decir que el cáncer de próstata localizado de alto, muy alto riesgo se debería testar. Eso es. Gleason 8 superior, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, esto, y nuevamente, pues en un mundo ideal también, y aparte de todos los metastásicos, por supuesto, pero lo que me comentas tú de cáncer localizado, de alto, muy alto riesgo, se debería testar. Es verdad que aunque, bueno, pues eso, los estudios iniciales, ¿no?, del New England te dicen que la edad, historia familiar, no tal, pues a la hora de la verdad, si tienes que filtrar de alguna manera, paciente joven, Gleason alto, PSA bajo, no solo Gleason alto, sino Gleason alto con un PSA de 4, de 5, y si tiene carga familiar, pues obviamente también. Yo a eso seguro que sí. Si pudiera, se los haría a todos, los localizados de alto riesgo, muy alto riesgo, a todos, porque esos pacientes con el tratamiento estándar, que sería ya sea cirugía o sobre todo radioterapia más deprivación hormonal 2 3 años, van a ir mal. Si son portadores de mutaciones, la mayoría no acaban los 3 años de adyuvancia. Se hacen metastásicos antes. Primero una recaída bioquímica y luego metastásicos. Entonces, no tanto como para ofrecerles algo ahora mismo, porque no hay nada, pero sí para, bueno, primero informarles del pronóstico, obviamente, que cambia de forma drástica, y también para seguirlos con un poco más de cuidado, porque sabes que en 2 3 años la mayoría van a haber hecho al menos una recaída bioquímica. Entonces, yo creo que en práctica clínica lo intentaría hacer al menos a esos. Mm. Y, por ejemplo, el subgrupo de pacientes, que nosotros vemos poco, pero el de Ujú, grupo de afroamericanos, ¿no? ujú, Primero, porque hay sí, una tasa más elevada y porque son ujú, más agresivos, ¿no? Corrígeme si sí, me equivoco. ujú, sí, sí, sí. También sería, ¿no?, un factor a lo mejor que te ayudaría, que bueno, vemos Sí, poquito en nuestro entorno, pero ujú. también, Y además claro, en estos sí que se recomienda el screening por antes, eso o digo, sea, en ¿no? pacientes todavía, una edad todavía más joven, o sea que sí, sí. Y yo estoy Ujú, viendo algunas veces que nos están mandando los urólogos a algún paciente, suele tener un componente, aunque sea ligero, hereditario, pero cuando se plantea con un paciente la posibilidad de un watch and wait, ¿no? Con un ujú, paciente, te puede ayudar también el estudio genético, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al final son pacientes que van a ir ujú. peor o tal. Sí, ¿Se puede utilizar, es la pregunta, porque no lo sé, sí, ¿se sí, puede sí. utilizar el estudio genético como otro marcador más para decir, oye, Ujú, quizás mejor este paciente, aunque clínicamente pueda ser un paciente para ujú, observarlo, tenemos esta alteración, creo que hay que tratarlo porque se nos puede ir, ujú. ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, a ver, sí, pero, a ver, la respuesta corta es sí, pero no. La Ya, respuesta larga es que si es un paciente de vigilancia es un bajo riesgo. claro, A un bajo riesgo no le harías un test genético. Otra cosa es que tenga mucha carga familiar o incluso un familiar identificado. Entonces ahí sí, ahí yo testaría al paciente para ver si es portador, porque aunque inicialmente sea un bajo riesgo, no se va a comportar como un bajo riesgo. eso es. Y de O hecho, sea, un entre bajo riesgo comillas, con historia familiar le harías claro. estudio y si es Ujú. portador, te plantearías ser activo el Vigilancia no, tratamiento, claro, ¿no? claro, Claro. porque entre comillas has tenido la suerte de que has Ujú. pillado un portador de mutación en una fase súper precoz. Entonces ahí todavía hay margen para, bueno, pues para mejorar el pronóstico, ¿no? Entonces ahí sí, pero si es una vigilancia en pues un Gleason 3+3, un cilindro, un PT1, bueno, un CT1, si no tiene historia familiar, no le vas a hacer el test, porque no Está tendría claro. indicación. No tiene Entonces, indicación. claro. No tiene indicación. Vale, pues ahora sale ese paciente a la consulta y entra un paciente con cáncer de próstata metastásico que va a empezar primera línea. Ujú, Primero, la pregunta es, realmente de hacer un estudio molecular, por lo que has contado, realmente lo que tenemos que hacer son BRCAs, para decir ujú, HRR, ¿no? HRR ujú, y otra cosa no, porque en este momento ujú, no aporta nada, ¿no? Salvo un ensayo clínico ujú. que tengas o alguna cosa, pero si no nos aporta nada. ¿Le harías estudio de genes de reparación a todas las pacientes con metastásico en primera línea? Sí, sí, Vale. sí, lo tengo claro. Es información pronóstica, puedes encontrar el primer caso de un cáncer familiar también, aparte, aunque luego lo confirmes en línea germinal. Y aunque en ese momento no tengas una indicación terapéutica como tal, Mm. eh, en la disyuntiva actual que tenemos en la práctica, básicamente en los pacientes hormonosensibles metastásicos en primera línea, que es doblete con hormona versus triplete con quimio, obviamente si el paciente está fit para recibir todo, porque si no, ya el paciente te da la respuesta, ¿no?, a la pregunta, pero si el paciente está fit para recibir todo, yo le pondría quimio sin ninguna duda, vamos. Aunque luego ya la progresión ya te plantees sin incluir un IOR de par, porque en hormonosensible no tenemos datos, a un paciente portador de alteraciones, sobre todo en BRCA, que es lo que tenemos a día de hoy, solo con hormona el pronóstico es infausto, vamos, en menos de un año han progresado más de la mitad. Y es verdad que la quimioterapia, tanto por lo que ya sabemos como sobre todo por los datos del Triton 3, consigue mejor rendimiento que la hormona. Entonces, ese paciente, si estuviera en condiciones de recibir todas las opciones, y yo sé que es portador de una alteración, le propondría un triplete con hormona más quimio, seguro, seguro. Lo has comentado en las preguntas pendientes, ¿no?, que quedan por responder, pero me Ujú, gustaría saber tu sí. preferencia, ¿somático o Ujú. germinal? Somático, Vale. somático. Yo creo que pierdes menos mutaciones y luego ya lo confirmarás en línea germinal si te sale algo. Pero si haces una línea germinal
y no te sale nada, estás perdiendo más o menos la mitad de casos. Entonces al final vas a tener que ir al somático también. Vale, y ahora yo te hago una pregunta. Tú tienes un paciente que le biopsias y no tiene mutación. Te haces un Ujú, BRCA somático, un ujú, HRD somático y no sí. tiene. ¿A la Ujú. recaída le volverías a biopsiar para ver si ahora sí tenemos mutación? Lo poco o mucho que se va Me conociendo a parece día que de se hoy nos es ha que quedado estas... colgado. ¿Se ha quedado colgado? Ahora, ya está. Ahora. Digo, Digo, no, no que sé lo si me poco... me has oído la pregunta. Sí, sí, Era. sí, te he Ah, oído, sí, vale, sí. vale. Digo que lo poco o mucho que se conoce a día de hoy es que son alteraciones relativamente troncales. O Vale, sea, que es verdad que sobre todo lo que puedes es, entre comillas, dejar de ser BRCA. O sea, eso sí que hay mutaciones de resistencia a BRCA, pero las alteraciones en BRCA suelen ser bastante precoces y presentes desde el inicio. O sea que a día de hoy no volvería a rebiopsiar. No. Si el primero es negativo, pues es negativo y ya está. perfecto. Bueno, pues yo creo que estamos en hora. Desde luego que Álvaro, agradecerte la exposición y las contestaciones tan claras, que se agradece muchísimo. Al final con esto lo que intentamos es que queden conceptos muy claros dentro de lo que todavía está por hacer dentro de este Ujú, campo y que desde luego, pues los que hacemos asesoramiento genético hemos tenido un boom de pacientes que no veíamos ujú. antes Sí, sí. y yo creo que además también ya no solo vienen de los oncólogos que hacéis uro, sino que Ujú, también ya los propios urólogos nos están mandando ya muchos pacientes. O sea ujú, que parece que eso está impregnando, ¿no?, en la asistencia en general del paciente con cáncer de próstata. Agradecer a todos los que habéis estado ahí con las preguntas, recordaros el tema del QR para el control de calidad, agradecer de nuevo a la Fundación Ecoya Health Code en la participación y colaboración en esto y recordaros que la semana que viene tendremos otro webinar donde tendremos a la doctora Elena Élez, experta en tumores digestivos de Valdebrón, que nos va a hablar sobre el cáncer de colon. Y nada más, de nuevo, Álvaro, muchísimas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego.